Las églogas de Garcilaso de la Vega son la más perfecta expresión del bucolismo del Renacimiento, que logró dar nueva vida a los temas y a las imágenes de la poesía pastoril grecolatina, representada en particular por Teócrito y Virgilio. La égloga primera, dedicada al tío del duque de Alba, don Pedro de Toledo, que fue virrey de Nápoles y a quien Garcilaso sirvió, fue escrita hacia 1534. El tema del poema es una vieja discusión medieval. ¿Cuál de los amantes padece más? ¿Aquel que llora la pérdida de la amada o aquel que lamenta su desdén? Se han visto referencias biográficas en los personajes de Salicio y Nemoroso, entendidos como un desdoblamiento del mismo Garcilaso. Galatea y Elisa serían, a su vez, el desdoblamiento de Isabel Freire, quien se casó con Antonio Fonseca y murió tempranamente de sobreparto. En cuanto a la estructura, se sigue el mismo patrón que se observa en la égloga octava de Virgilio: una breve introducción, la dedicatoria y la intervención de los dos pastores en forma de dos largos monólogos consecutivos. El primer pastor, Salicio, anagrama parcial de Garcilaso, lamenta el desdén de su amada Galatea, y después Nemoroso, es decir, de la Vega, llora la muerte de su amada Elisa. Los dos parlamentos están enmarcados al uso de la poesía bucólica entre bellas descripciones del amanecer y el anochecer. El lamento de Nemoroso tiene momentos de una gran intensidad dramática, como por ejemplo la estrofa en que recrea el viejo motivo funeral del ubi sunt, la pregunta retórica con que los poetas suelen evocar y añorar las pérdidas. ¿Dó están agora aquellos claros ojos que llevaban tras sí como colgada mi alma doquier que ellos se volvían? ¿Dó está la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos, que de mí mis sentidos le ofrecían? Los cabellos que vían con gran desprecio al oro como a menor tesoro, ¿a dónde están? ¿A dónde el blanco pecho? ¿Dó la columna que el dorado techo con proporción graciosa sostenía? Aquesto todo agora ya se encierra, por desventura mía, en la escura, desierta y dura tierra. El clímax de la égloga primera está sin duda en su penúltima estrofa. Tras su muerte, Elisa, ya divina, como quería la tradición stilnovista y el ejemplo de Laura en el Canzoniere de Petrarca, se halla entre los bienaventurados, en el cielo empíreo, y contempla desde su serena inmortalidad, estando queda, las mudanzas del mundo. Nemoroso desea morir para reunirse con ella en la esfera celeste consagrada a Venus, la tercera rueda. Divina Elisa, pues agora el cielo con inmortales pies pisas y mides, y su mudanza ves, estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas y no pides que se apresure el tiempo en que este velo rompa del cuerpo y verme libre pueda, y en la tercera rueda contigo mano a mano busquemos otro llano, busquemos otros montes y otros ríos, otros valles floridos y sombríos, donde descanse y siempre pueda verte ante los ojos míos, sin miedo y sobresalto de perderte? Anochece y los dos tristes pastores, como despertando de un sueño, su ganado llevando se fueron recogiendo paso a paso. La égloga tercera es posiblemente el último gran poema de Garcilaso de la Vega. Escrita en 1536, acoge el ideal renacentista de una naturaleza tamizada por un arte exquisito. Algunas de sus características fueron esenciales para la poesía española: la sabia asimilación de la mitología, el uso de la octava real y el riquísimo lenguaje descriptivo influyeron decisivamente, por citar un solo ejemplo que veremos aquí, en la fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora.
Su estructura también es sencilla y clásica. Tras las octavas de dedicatoria, el poeta describe el escenario de la acción, un lugar bien conocido pero obviamente idealizado, el Tajo, y la parte central de la composición contiene y describe las historias tejidas por 4 ninfas que representan escenas de los amores más famosos de la mitología clásica: Orfeo y Eurídice, Apolo y Dafne, Venus y Adonis. Estos mitos antiguos son los recreados por las 3 primeras ninfas, cuyos musicales nombres, por cierto, componen uno de los endecasílabos más eufónicos y novedosos de la poesía española hasta entonces: Filódoce, Dinámene y Climene. La última ninfa, Nise, no tomó a destajo de los pasados casos la memoria y en la labor de su sutil trabajo no quiso entretejer antigua historia. De manera que plasmó en su tejido el caso contemporáneo de los amores de Elisa y Nemoroso, nueva transfiguración de la desdichada pasión de Garcilaso por Isabel Freire. Su descripción ocupa exactamente el mismo número de versos que los de las otras 3 ninfas juntos. El poeta pondera después la perfección del arte de las telas. De estas historias tales variadas eran las telas de las 4 hermanas, las cuales con colores matizadas, claras las luces, de las sombras vanas mostraban a los ojos relevadas las cosas y figuras que eran llanas, tanto que al parecer el cuerpo vano pudiera ser tomado con la mano. Pero atardece e irrumpen en la escena 2 pastores que entonan un canto amebeo o alternado, elemento esencial a la poesía bucólica. Tirreno y Alcino compiten en elogios a las respectivas amadas y con el ruido de sus voces las ninfas vuelven a sumergirse en el río. Esto cantó Tirreno y esto Alcino le respondió, y habiendo ya acabado el dulce son, siguieron su camino con paso un poco más apresurado. Siendo a las ninfas ya el rumor vecino, juntas se arrojan por el agua a nado, y de la blanca espuma que movieron las cristalinas ondas se cubrieron. Aquí solo hemos visto unas pocas muestras del arte de Garcilaso de la Vega, y en la próxima lección hablaremos de su influencia en la poesía española del siglo XX. Pero es difícil hallar otro autor en lengua castellana que haya ejercido una influencia tan determinante desde el momento mismo de la difusión de sus obras. A la vista de lo que solemos definir como petrarquismo, que fue un fenómeno de alcance europeo, la configuración de los cancioneros españoles y, sobre todo, la evolución de la poesía culta en España durante toda la segunda mitad del siglo XVI y parte del XVII, fue más bien efecto de un acendrado e intenso garcilasismo. Los sonetos del toledano fueron incansablemente imitados. Sus canciones se convirtieron en modelos métricos, incluso en el siglo XX, como muestra Cernuda. La lira fue asumida como molde predilecto de la poesía moral y mística. Artífices de ello fueron, nada menos, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Los tercetos resistieron varios siglos como cauce habitual de las mejores elegías y epístolas. Basta mencionar la epístola moral a Fabio del capitán Andrada o la elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández. Y las fábulas mitológicas se asociaron a las octavas en muchos de los mejores poemas barrocos. Garcilaso de la Vega fue, en definitiva, y desde muy temprano, el primer autor clásico de la literatura española. En las ediciones del siglo XVI, sus obras se desgajaron pronto de las de Boscán y siguieron su propio camino. Fueron vertidas a lo divino, entre otros por Sebastián de Córdoba, y merecieron no 1,
sino dos comentarios en el mismo siglo XVI, el del gran humanista Francisco Sánchez de las Brozas, también comentarista y traductor de Virgilio, y el del poeta y, en cierto modo, padre de la crítica literaria moderna en español, Fernando de Herrera, cuyas anotaciones, publicadas en Sevilla en 1580 y que ahora tengo entre las manos, obviamente en una edición facsímil, son tal vez el tercer libro poético español más importante de todo el siglo XVI, después del Cancionero General y sobre todo de las obras de Boscán y Garcilaso que vimos en la primera lección.